Y si te dijera que el hombre que gobernó al mundo en sandalias de bebé fue capaz de declararle la guerra al mar, de nombrar cónsul a su caballo y de obligar a senadores a besar sus pies mientras sus hijos eran ejecutados frente a sus ojos? Bienvenidos a Perfiles Secretos. Hoy desenterramos los archivos prohibidos del emperador que los propios romanos borraron de la historia. Calígula, el dios que se devoró a sí mismo. Nuestro personaje nace el 31 de agosto del 12 a.C., en un campamento de legionarios en Antium. Sus padres, la pareja dorada del imperio, su padre llamado Germánico, y Agripina, nieta de Augusto. El pequeño Julio César Augusto Germánico no llora, escucha el metal de 50.000 espadas. Los soldados, enamorados, le fabrican unas diminutas botas militares. De ahí surge su apodo oficial, Calígula, que significa botita. Pero el destino ya había escrito para él una historia de horror. A los 7 años, su mundo se rompió. Su padre fue envenenado en Siria. A los 17, la tragedia volvió a golpear. Su madre fue desterrada a una isla rocosa, donde recibió una orden brutal: abrirse las venas. Sus 2 hermanos mayores tampoco sobrevivieron. Uno murió de hambre, el otro fue empujado al suicidio. El niño quedó completamente solo. Convertido en rehén de Tiberio, un anciano paranoico que coleccionaba venenos, el terror apenas comenzaba. Durante 6 años, el joven, al que todos llamarían Calígula, llegó a Capri, una isla que funcionaba como residencia privada del emperador, lejos del Senado y del pueblo de Roma, donde el poder se ejercía sin testigos incómodos. Fue una jaula dorada suspendida sobre el mar Tirreno. Calígula estaba como un supuesto invitado de honor del emperador Tiberio. Pero en Roma todos sabían la verdad. No era un invitado, era un rehén, un prisionero con lujos. Alguien que debía sobrevivir rodeado de enemigos. Cada amanecer comenzaba igual. El sonido de las olas golpeando los acantilados, el aire húmedo impregnado de sal, y una pregunta que se repetía como un susurro venenoso en su mente: ¿hoy beberé vino o cicuta? La cicuta es una planta extremadamente venenosa. Pero Tiberio, viejo, desconfiado y cada vez más cruel, gobernaba desde Capri como una sombra que no quería morir. Sus banquetes eran espectáculos de humillación. Sus bromas, juegos de sangre. Disfrutaba probando lealtades como quien prueba la resistencia de una cuerda antes de colgar a alguien. Y Calígula aprendió rápido. Reía cuando el emperador reía. Aplaudía las ejecuciones disfrazadas de entretenimiento. Besaba los pies del anciano con una devoción teatral. Lo llamaba padre. Observaba, escuchaba, memorizaba. En las galerías silenciosas de la Villa Imperial, entre columnas de mármol y estatuas que parecían vigilarlo todo, el joven desarrolló un talento letal: volverse imprescindible. Se convirtió en compañía constante, en el rostro joven que alegraba la decrepitud de Tiberio, en el heredero dócil, en el nieto obediente, en la promesa del mañana. Mientras tanto, en privado, hacía algo más peligroso. Anotaba nombres. De algunos aliados, de las amenazas, o simplemente de los obstáculos. Y uno a uno los iba tachando. No con tinta roja, todavía, pero con una determinación fría, casi clínica. Capri fue su escuela de supervivencia. Allí aprendió que el poder no se hereda, se arranca, que la compasión es una debilidad visible desde lejos, que el miedo puede ser una herramienta más eficaz que la espada. A los 24 años, Calígula ya había visto suficientes ejecuciones como para no temblar ante la muerte. Ya había fingido suficientes sonrisas como para no confiar en nadie. Ya había esperado lo suficiente. Entonces llegó el año 37 después de Cristo. Tiberio enfermó. La corte se movía como un enjambre nervioso.
El viejo emperador parecía apagarse lentamente, hasta que un día dejó de respirar. ¿Muerte natural? Roma murmuró otra versión, que Calígula lo había envenenado, que el anciano despertó inesperadamente, jadeando, aferrándose a la vida, y que alguien, Macro, el propio Calígula, le aplastó el rostro con una almohada hasta silenciarlo para siempre. No hubo investigación, no hubo lágrimas sinceras, solo transición. El 18 de marzo del 37 después de Cristo, el Senado proclamó a Cayo Julio César Augusto Germánico como el primer emperador. Roma estalló de júbilo. El hijo del amado Germánico, el joven superviviente, el muchacho que había soportado la tiranía del viejo Tiberio, el nuevo amanecer del imperio. Las calles se llenaron de flores, los templos ardieron en sacrificios, el pueblo lloró, pero de alegría. No sabían que el muchacho que saludaba desde el balcón no era el joven que Capri había recibido 6 años antes. La isla no solo lo había protegido, lo había moldeado. Y mientras la multitud coreaba su nombre, mientras el Senado inclinaba la cabeza, mientras Roma celebraba el fin del miedo, Acababan de coronar al hombre que pronto convertiría el poder en delirio, el placer en crueldad y el imperio en escenario de pesadilla. El monstruo no nació en el trono, se forjó en Capri. Y ahora, por fin, era libre. Los primeros 180 días parecen un sueño. Libera a los prisioneros políticos, hombres que habían sido encarcelados por sospechas absurdas, denuncias falsas o intrigas palaciegas salen a la luz del sol. Las familias se reencuentran llorando en las calles. El mensaje es claro: el tiempo del terror terminó. Pero también hay un mensaje oculto. Cada liberación es una deuda de gratitud hacia él. Devuelve 2.000 millones de sestercios confiscados. Pero, ¿qué es un sestercio? Era la moneda utilizada en aquellos tiempos en Roma. Esto no era un gesto simbólico, era una fortuna descomunal. Tiberio había acumulado riquezas mediante procesos por traición, confiscaciones y chantajes legales. Calígula ordena devolver ese dinero. La aristocracia queda en shock. El pueblo lo aclama. No parece un emperador, parece un redentor. Cancela impuestos sobre ventas. Los comerciantes celebran. Los mercados se llenan. Roma se mueve con más vida que en años. Calígula entiende algo clave. Si el pueblo tiene dinero, ¿el pueblo es feliz? Si el pueblo es feliz, ama al emperador. Está comprando algo más valioso que oro: popularidad absoluta. Con esto logra 2 cosas. La primera, se presenta como hijo devoto y justo. La segunda, se muestra como vengador silencioso de las injusticias del pasado. Roma no ve ambición, ve amor filial. Pero simultáneamente a esto, manda la ejecución de Macro, el hombre que movió los hilos, el que aseguró la muerte de Tiberio, el que empujó a Calígula al trono. Sin Macro, Calígula quizá nunca habría sido emperador. Y aún así, lo manda a ejecutar. Sin juicio público, sin escándalo, sin explicaciones. ¿Por qué? Porque Macro sabía demasiado. Sabía las intrigas, sabía los secretos, sabía que el joven emperador no era tan inocente como parecía. Y aquí aparece el verdadero Calígula. Para él, la gratitud no es virtud, es debilidad. El que te ayudó a subir también puede tumbarte. Así que lo elimina, fríamente, temprano, antes de que se vuelva amenaza. ¿Y qué pasó después? Pues caen los primeros fríos, Calígula se desploma, los médicos hablan de encefalitis, tal vez meningitis. Durante un mes está entre la vida y la muerte. Cuando abre los ojos, ya no hay humanidad en él. Declara: he cruzado el río Estigia y he visto el vacío. Los dioses me devolvieron porque yo soy uno de ellos.
Y a partir de este momento fue creciendo su locura. Día 1, ordena construir un puente de barcos en el Golfo de Nápoles para cabalgar con su caballo Incitatus desde Valla a Puteoli. Día 7, obliga a senadores a correr junto a su carroza con corona de laurel en llamas. Día 15, instaura el culto a Calígula, estatua de oro macizo de 12 metros que gira con el sol y sacerdotes que le ofrecen sacrificios de llamas mientras él observa desde un trono elevado. Y aquí te dejo un dato impactante. El puente costó 2 millones de sestercios, el equivalente a alimentar a 500.000 de romanos durante un año. Después de gastar fortunas en juegos, donativos y construcciones, el tesoro imperial se vacía. Y aquí Calígula cambia de máscara de benefactor a depredador fiscal. Suetonio cuenta que inventa nuevos impuestos absurdos y humillantes, aplicados a casi todo. Tasas sobre juicios, impuestos a comerciantes, impuestos sobre herencias, gravámenes a espectáculos y oficios. No era economía, era extracción. Las leyes se vuelven trampas. Si un senador cometía el mínimo error administrativo, podía perder su fortuna. Si alguien había sido acusado años antes de traición, su propiedad podía ser reabierta y confiscada. Muchos procesos judiciales eran simples excusas para quedarse con bienes. La justicia se convierte en red de pesca. No hay cifra exacta conservada, pero se sabe que numerosas familias senatoriales fueron arruinadas. El miedo a perder propiedades paraliza a la aristocracia. La riqueza fluye directamente al emperador. No es solo dinero, es una forma de debilitar posibles rivales. El sistema funciona porque detrás está la guardia pretoriana. No pagar no es infracción administrativa, es deslealtad. Y bajo Calígula, deslealtad podía significar muerte o ruina inmediata. El impuesto se convierte en instrumento de terror psicológico. Calígula empieza a ver conspiraciones en todas partes. Sospecha de senadores, sospecha de aliados, sospecha de su propia guardia. Ejecuta por sospecha, por rumores, por gestos mal interpretados. El ambiente en Roma se vuelve sofocante. No solo temen perder dinero, temen que una mirada, una frase, una risa pueda ser tomada como traición. Calígula convirtió el poder en máquina de extracción, sistema de intimidación, régimen de sospecha permanente. Y lo más extraño es que Calígula no presenta a sus hermanas, las coloca en el centro del poder imperial, algo muy inusual en Roma. Sus hermanas eran Drusila, Livila y Agripina la Menor. Las hace aparecer con él en ceremonias oficiales, les otorga honores reservados a sacerdotisas y mujeres sagradas, y las vincula simbólicamente con Venus, la diosa madre del linaje de Julio César. Esto ya era escandaloso, pero lo que vino después convirtió el rumor en leyenda. Se acusa a Calígula de incesto. Los principales relatos vienen de Suetonio y Dion Casio, historiadores que escribieron décadas después y que no eran neutrales con los emperadores malos. Ellos afirman que Calígula mantenía relaciones sexuales con sus hermanas, compartía con ellas el lecho imperial, las trataba como esposas simbólicas. La más mencionada es Drusila, a quien habría considerado su mujer verdadera. ¿Por qué habría hecho algo así? No se trataba solo de deseo. Era una jugada de poder con significado profundo. En la mentalidad de Calígula era mantener pura la sangre imperial. La dinastía Julio-Claudia decía descender de dioses. Unirse entre ellos reforzaba esa idea de linaje sagrado. Romper las reglas romanas. En Roma, el incesto era un tabú absoluto. Hacerlo, o dejar que se creyera, era una forma de decir, no estoy sujeto a las leyes humanas. Convertir a su familia en figuras divinas. No eran solo hermanas, eran parte de su culto personal. Su familia se convierte en algo parecido a una familia real divina, como los faraones egipcios. Pero Drusila
el punto clave. Cuando Drusila muere en el año 38 después de Cristo, la reacción de Calígula refuerza los rumores. Decreta luto nacional obligatorio, prohíbe celebraciones, la declara diosa universal, ordena rendirle culto. Esto no era normal ni siquiera para la familia imperial. Muchos romanos pensaron, no llora como hermano. ¿Qué tan real fue? Hay dos posibilidades. Sí hubo relación incestuosa, usada como símbolo de poder absoluto. Fue propaganda posterior, exagerada para pintarlo como depravado y justificar su asesinato. Llora como esposo, y el escándalo se vuelve parte de su leyenda negra. El Senado romano podía tolerar emperadores duros, podía tolerar corrupción, podía tolerar violencia. Lo que no podía tolerar era ser ridiculizado públicamente. Y eso es exactamente lo que Calígula empezó a hacer. Cuando obliga a los cónsules a jurar lealtad a Calígula y a sus hermanas por igual, no solo está escandalizando, está enviando un mensaje brutal. Las mujeres de su familia están al nivel del poder estatal. El Senado deja de ser el centro simbólico de Roma. El poder ya no se legitima por tradición, sino por su voluntad. Para una élite que vivía de honor, linaje y jerarquía, esto es una humillación histórica. La divinización de Drusila fue la alarma definitiva. Porque si su hermana es diosa, si su familia es divina, entonces Calígula no es un príncipe entre hombres. Es algo por encima de Roma. Y eso rompe el pacto básico del imperio. El emperador gobierna, pero el Senado mantiene la ficción de autoridad. Calígula destruye esa ficción. Los rumores de incesto no solo causan repulsión, se convierten en herramienta política. En Roma, acusar a alguien de incesto significaba impureza moral, degeneración, desorden cósmico. Los senadores empiezan a verlo no como emperador, sino como una amenaza para el orden del mundo romano. Ya no es «está loco», es «si sigue, Roma deja de ser Roma». Y eso justifica algo extremo. Nadie protesta en público, pero en privado, senadores se reúnen en casas cerradas. Oficiales de la Guardia Pretoriana murmuran. Funcionarios temen ser los próximos en caer, porque si Calígula puede ejecutar aliados, humillar al Senado y hacerse adorar como Dios, nadie está a salvo. Su poder dependía de dos pilares, el apoyo del pueblo y de la lealtad de la Guardia Pretoriana. El Senado no tenía ejército, pero tenía algo más peligroso, influencia sobre quienes sí tenían armas. Cuando la élite deja de verlo como excéntrico y empieza a verlo como peligro existencial, la idea de eliminarlo deja de ser traición y empieza a verse como salvación de Roma. Ya que Calígula excedió todos los límites en sus acciones con el escándalo familiar, la divinización en vida, las humillaciones públicas, las ejecuciones arbitrarias y las burlas a los senadores. Cada gesto añadía un ladrillo al muro del resentimiento, hasta que un pensamiento se vuelve común. Mientras él viva, Roma no tiene futuro. Y cuando esa idea entra en la mente de la Guardia Pretoriana, la cuenta regresiva ya empezó. El complot toma forma en el año 41 después de Cristo. Los senadores están hartos, la élite humillada, muchos oficiales aterrados. Pero el golpe real no nace en el Senado, nace en quienes están más cerca del emperador. El hombre clave es Casio Querea, tribuno pretoriano, veterano, respetado y profundamente ofendido. Calígula lo ridiculizaba en público, le asignaba palabras clave obscenas para la guardia, se burlaba de su voz y su masculinidad. En Roma, el honor lo era todo, y Calígula lo destrozaba por diversión. Querea ya no ve a un emperador, ve a un tirano que ha cruzado todos los límites humanos y divinos. El día del asesinato,
el 24 de enero del año 41 después de Cristo, en un complejo palaciego junto al teatro, en el Palatino. Había juegos y espectáculos ese día. Calígula está relajado, rodeado de actores, senadores, guardias. Nada parece fuera de lugar, pero los conspiradores han elegido el momento perfecto. Un pasillo cubierto, un punto estrecho, sin multitudes. Calígula se adelanta con pocos acompañantes. De pronto, Casio Querea se acerca como si fuera parte de la guardia normal. Se acerca demasiado y lanza el primer golpe, una puñalada. El emperador grita, ¡aún vivo! Intenta moverse, pero más guardias se suman. Lo rodean, lo apuñalan repetidamente. Fuentes antiguas hablan de más de 30 heridas. No hay defensa, no hay ejército, no hay poder. El hombre que se creyó Dios muere en el suelo frío de un corredor. El complot no termina con él. Su esposa Cesonia es asesinada, su pequeña hija también. Los conspiradores quieren borrar su línea. No solo matan a un hombre, intentan borrar su dinastía. Por un momento, Roma no sabe qué hacer. El Senado cree que puede recuperar la República, pero la Guardia Pretoriana actúa rápido. Encuentran a un hombre escondido, temblando detrás de una cortina, Claudio, tío de Calígula, y lo proclaman emperador. Calígula pasó su vida actuando como Dios en un escenario, y murió como actor trágico, entre columnas, sombras y sangre, sin templo, sin ejército, sin adoradores, solo ecos en un pasillo. ¿Y tú? ¿Crees que Calígula fue un loco o un hombre roto con demasiado poder? Te leemos en los comentarios. Si te apasiona descubrir el lado oculto de la historia, las vidas que cambiaron el mundo, suscríbete a Perfiles Secretos y activa la campana, porque aquí la historia no se cuenta como en los libros, se revela. Este episodio está dedicado a Juan Ramón García Aceves. Gracias por tu apoyo y ser parte de esta comunidad que quiere conocer lo que otros prefieren ocultar. Nos vemos en el próximo perfil.